En el siglo XVIII, la corona española, ostentada por monarcas de la dinastía borbónica, estuvo en un frecuente estado de guerra en alianza con el Reino de Francia contra un enemigo común, la corona inglesa. El rey Fernando VI, mejor conocido como el Prudente o el Justo, en su breve reinado se propuso la reorganización del ejército acorde al modelo prusiano, así como la renovación de su armada. Su sucesor, Carlos III, acrecentó y reorganizó estas instituciones para afrontar el constante estado de guerra que decidió sostener con excesiva confianza en Europa, y con el tiempo para asegurar los territorios americanos y evitar su pérdida. A la firma del Tratado de Paz de París de 1763, después de su primera gran derrota europea de 1762, España perdió la Florida, Menorca y Nuevo Sacramento en el Río de la Plata, mientras que Inglaterra asumió el control de numerosas islas del Caribe y del propio Canadá. La monarquía española tuvo que enfrentar la continua amenaza inglesa a Cuba y a Manila, espacios estratégicos de acceso a sus reinos y gobernaciones en América y en Asia. Ese contexto fue el detonante de diversas reformas fiscales que aumentaron los gravámenes a la minería orientados a ser de los virreinatos puntales financieros de la monarquía. Incrementando su real erario, se valió de él para hacer la defensa de la monarquía en Europa y para instrumentar un sistema de seguridad para proteger las fronteras y los litorales americanos del asedio de su principal enemigo europeo. El doctor Juan Marchena, director del área de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide, recientemente fallecido, se distinguió por sus estudios sobre la institución militar en América. En su conferencia aborda en concreto la composición y organización del ejército desde la mitad del siglo XVIII hasta los albores de la independencia. Para la designación de los gobernantes encargados de sus territorios americanos, Carlos III privilegió a hombres con poca experiencia política, pero diestros en las armas y ejemplares en sus experiencias en los campos de batalla europeos, en el norte de África y en las costas mediterráneas, así como también en la defensa de los litorales de la península ibérica. El 18 de junio de 1768, durante el gobierno del virrey Marqués de Croix, arribaron al puerto de Veracruz los regimientos de infantería de Saboya, Flandes, Ultonia y más tarde los de Zamora, Guadalajara, Castilla y Granada. Un total de más de 10,000 hombres, llegando a tener incluso el ejército 40,000 efectivos junto con los reclutas de origen local. En este proceso de militarización de la sociedad novohispana, los altos mandos se vincularon a las élites. Muchos individuos acaudalados estuvieron dispuestos a que sus hijos ingresaran al ejército o a la marina. Se incrementaron los números de efectivos mediante la incorporación de mestizos y castas que vieron en el uso de las armas un modo de supervivencia. Convivieron en un principio dos ejércitos, el integrado por peninsulares y el ejército criollo compuesto por naturales americanos, el cual era 4 veces mayor. Sin embargo, conforme avanzó la centuria, se integraron ambos grupos y los americanos fueron ascendiendo en el escalafón y terminaron ocupando los altos mandos. El doctor Marchena, en su conferencia, presta atención a otro grupo armado significativo, las milicias, en el que la composición de sus mandos fue criolla, procedente de las élites de la capital y de las principales ciudades del territorio. Las bases de estos cuerpos armados eran en general subordinados de los criollos, trabajadores, criados o pequeños comerciantes, muchos de ellos sostenidos por los altos mandos. A medida que avanzó el siglo, estas milicias crecieron y a los ojos de virreyes y gobernadores representaron una amenaza más que un apoyo a los intereses de la monarquía. En cuanto al escenario novohispano en el que en la primera década del siglo XIX era evidente una sociedad militarizada y armada, y además, como bien apunta Marchena, inconforme. Esto lo comprueba con la voz del visitador general Francisco de Saavedra, que en 1781,
apunta el gran descontento de las élites por la carga impositiva y en donde se advierten ya signos de emancipación. Marchena ofrece noticias de los últimos envíos de militares desde la metrópoli, motivados por los levantamientos de Hidalgo y Morelos. Más de 3,000 soldados que habían luchado contra Napoleón en defensa de su patria fueron obligados a cruzar el Atlántico para reforzar al ejército realista, pese a la resistencia que mostraron ante tal disposición. Muchos de ellos, de estos militares, fueron pereciendo en la travesía marítima, otros por enfermedades en la costa y otros más por las precarias condiciones con las que combatieron a los insurgentes novohispanos. Buena parte de los altos mandos peninsulares que hábilmente se asociaron a las élites novohispanas terminaron convencidos de los postulados del Plan de Iguala y bajo el liderazgo de Iturbide. Así ingresaron triunfantes a la capital del hasta entonces virreinato el 27 de septiembre de 1821. Dejo con ustedes al doctor Marchena con su conferencia El ejército colonial ante la independencia de México, los soldados del rey en la Nueva España, 1762-1821. Muchas gracias. Juan Marchena Fernández fue licenciado en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia de América y doctor en Historia Latinoamericana, ambos por la Universidad de Sevilla, en España. Fue catedrático de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y director de los programas de máster, doctorado y postdoctorado en Historia Latinoamericana. Coordinó la Red Mundial de Universidades Magallánicas y fue director de Americanía, revista de estudios latinoamericanos. Dirigió programas de investigación y cooperación en la región andina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia. Fue coordinador de varias redes interuniversitarias en América Latina y Europa. Fue autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en España, Europa, Estados Unidos y América Latina. Fue también miembro de la Academia de la Historia de España y de las de Ecuador, Colombia, Bolivia y México. Fue miembro del Consejo Mundial José Martí de Solidaridad Internacional de UNESCO y dirigió programas de investigación y formación en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. En su trayectoria, recibió distinciones honoríficas por más de 20 universidades de América Latina. Fue doctor honoris causa por la Universidad Andina Simón Bolívar y las de Cartagena, en Colombia, Catamarca y Nacional de La Rioja, en Argentina, la Nacional del Altiplano y la Nacional de Trujillo, en Perú, y la Nova de Lisboa, en Portugal. La mayor parte de los autores que recientemente han estudiado las políticas de reforma aplicadas por la monarquía española en la América colonial coinciden en señalar que éstas tuvieron su base en la decisión del rey Carlos III de liquidar el poder de Inglaterra, declarándole la guerra y firmando un tratado con sus parientes, los Borbones de Francia. El monarca había heredado de su hermano, el pacifista Fernando VI, una poderosa herramienta de combate, un ejército moderno, siguiendo el modelo prusiano, y una armada bien equipada, constituida por un nutrido número de navíos y fragatas, casi a estrenar. Se hallaba también en poder de Carlos III los muy importantes recursos de la fiscalidad peninsular y americana, saneadas por los ministros de Hacienda de su difunto hermano. Con todo ello, y seguro de su victoria, Carlos III decidió entrar inmediatamente en acción y en poco menos de un año la monarquía española pasó de ser árbitro en la política europea a ser contendiente principal aliada con Francia y desde luego a enfrentarse en un muy duro combate contra Inglaterra y sus coaligados, entre ellos el vecino Reino de Portugal.
Su primera campaña, la guerra de 1762, fue un desastre para su ejército y para su armada. En los territorios coloniales la situación se volvió todavía más insostenible cuando los británicos conquistaron las ciudades vitales para el comercio y la política colonial de La Habana y Manila en Filipinas, hasta entonces consideradas como inexpugnables. Para Carlos III fue una lección muy dura de aprender, porque significaba que si esas plazas fuertes eran vencidas, las demás, mucho más débiles, podían ser conquistadas por los británicos con la mayor facilidad. Sus dominios coloniales estaban, pues, en franco peligro. Así, el monarca español tuvo que aceptar la paz, firmada en París en 1763 en condiciones muy desfavorables, perdiendo la Florida, Menorca, la colonia de Sacramento en el Río de la Plata, mientras Inglaterra salía más que robustecida al hacerse con la mayor parte de las islas francesas en el Caribe y con todo el Canadá, y especialmente demostraba poseer el dominio del mar. Y este es el origen de las famosas reformas borbónicas, que afectaron a todo el continente americano. Esta precipitada guerra emprendida desde Madrid había mostrado las quiebras y fisuras profundas del sistema militar y defensivo español, especialmente en las colonias. Carlos III decidió, por tanto, rodearse de un grupo de técnicos ilustrados, expertos en guerra naval y terrestre, en defensa, en comunicaciones marítimas, para que reformasen a fondo el aparato militar para alcanzar el objetivo de acabar con Inglaterra en la próxima guerra. Pero cuando supo el costo que todo ello conllevaría, llamó a nuevos técnicos en materia fiscal y tributaria para que reformasen la administración de sus reinos, comenzando por los territorios americanos, desde luego, a fin de convertirlos en los monederos necesarios para afrontar tan enormes costos como se preveía. A la reforma militar y naval siguió o transcurrió paralelamente una áspera, profunda y severa reforma tributaria, aumentando exponencialmente los impuestos para gastos militares y navales. Si para eso era necesario alterar, además, el gobierno político de los territorios coloniales, colocándolos en manos de oficiales militares de reconocida obediencia y aplicando medidas forzosas y muy estrictas para que la materia tributaria se convirtiera en algo fundamental, eso se hizo. Y eso fue, en resumen, la gran operación de transformación política, fiscal y militar y administrativa aplicada en todos los territorios de la monarquía que hoy conocemos como reformismo borbónico. Y ello afectó con singular rotundidad a las fuentes principales del tesoro real en América, es decir, a los virreinatos de México y del Perú. Siguiendo el plan de reformas y en adelante, solo grandes oficiales militares estuvieron al frente de los virreinatos y de las gobernaciones de las plazas y de las recién creadas nuevas jurisdicciones administrativas llamadas intendencias. Se nombraron para estos cargos de gobierno a altos oficiales, fundamentalmente de origen peninsular y de acreditada habilidad en el campo de batalla y de segura obediencia al rey, aunque muchos de ellos no tuvieran ninguna experiencia política. Eso fue lo que hoy llamamos la militarización de la política colonial. Y se obligaron a los mayores esfuerzos económicos a estos virreinatos para financiar el proyecto defensivo militar con nuevos impuestos. Y se intentó desarrollar los territorios y aumentar su producción colonial, minera especialmente, pero también agraria exportadora, para alcanzar mayores beneficios fiscales. En México, y con estos dineros, se aplicó una nueva política de defensa de todo el territorio, fortificando los puertos, a la par que se aumentaron las fuerzas militares encargadas de la custodia de toda la región, de todo México. Es decir, se multiplicó considerablemente el gasto militar. Claro, para ello fue necesario que las autoridades coloniales negociaran con las élites locales mexicanas mediante acuerdos, arreglos, conciertos y concesión de nuevos privilegios, su participación
inclusive además presencial. En el proyecto, nuevo proyecto militar, y además asegurándose sus lealtades y sus complicidades para desarrollar esta nueva política. En palabras del ministro de Carlos III, José de Gálvez, las autoridades del rey en América, repito, entre comillas, tenían que tratar a estas élites con dulzura para hacerles ver y convencer que la defensa de los derechos del rey estaba unida a la de sus bienes, su familia, su religión y su felicidad. Por tanto, así en la Nueva España, en México y en sus principales ciudades, esta política se aplicó y luego acabó extendiéndose a nivel continental, siendo estas élites sus protagonistas. El resultado de todo esto fue la construcción de un enorme aparato militar, gigantesco por sus objetivos, el que se llamó el Ejército de América, que apenas 40 años después jugó un papel decisivo en las guerras de independencia, desde México hasta el Río de la Plata y Chile. Las medidas defensivas que se adoptaron fueron de varios tipos, desde luego construir grandes fortificaciones en los puertos, mejorar las comunicaciones, normalizar las plazas fuertes mediante los llamados reglamentos de plazas, que creaban grandes guarniciones territoriales de tropas regulares, y se dio a todo el ejército una mayor uniformidad y especialmente, esto es muy importante, con la creación de lo que, para lo que iba a suceder después, con la creación de las milicias que se extendían a grandes masas de población, de manera que se obligaba a la población masculina entre 15 y 45 años, tanto urbana como rural, a formar parte de este gran ejército, agrupándolas en función de sus, entre comillas, colores, sus oficios, y desde luego todos uniformados y adiestrados. Y además se enviaron regimientos veteranos desde la península, desde España, para que sirvieran de modelo a todas estas tropas, como el Regimiento de América, el de Saboya, el de Ultonia, el de Asturias. Como vemos, esta estructura resultante fue una máquina muy grande, aparentemente poderosa, pero sobre todo muy cara, tanto que acabaría por provocar la quiebra de las finanzas virreinales, como varios autores nos han explicado. Este es básicamente el esquema militar del Virreinato de México, que participó en las guerras de independencia tanto por parte del ejército del rey como de las tropas insurgentes, y que casi intacto constituyó el ejército trigarante en 1821. Pero el gran colectivo militar que debía asegurar la defensa del virreinato fueron, como ya indiqué, las milicias. Estas milicias eran unidades conformadas por la población en general, varones en edad útil, agrupada por ciudades, barrios, distritos, y no solo urbanos, sino también rurales, por parroquias, por pueblos, atendiendo tanto a sus oficios como a sus características étnicas, blancos, mestizos, mulatos, pardos, y al mando de oficiales que salían también del propio vecindario, como enseguida vamos a explicar. Las milicias fueron todo un mundo en el virreinato mexicano. Originaron, como comprenderán, la militarización de la sociedad en su conjunto, dejando una impronta perdurable en el tiempo, tanto en las costumbres como en la cultura organizativa de las poblaciones. Estas milicias de la Nueva España constituyeron un inmenso colectivo que mantenía en activo nada menos que 7 regimientos y 3 batallones de infantería, 40 compañías sueltas también de infantería, 3 regimientos de caballería, 8 escuadrones de dragones, 44 compañías sueltas de caballería y además distribuidas por todo el territorio del virreinato, con casi 40.000 efectivos, un enorme ejército. Y todos desfilaban por las ciudades y los pueblos, como el Regimiento de Infantería de Milicias del Comercio de México, las compañías urbanas de plateros, tocineros y panaderos, el Batallón de Infantería de Milicias de Pardos Libres de Puebla, el Regimiento de Milicias de Infantería de Tlaxcala, las compañías de milicias mixtas de Infantería y Caballería de las costas de Veracruz, Alvarado y Tlacotalpan, o el Regimiento de Milicias de Infantería de Córdoba, Orizaba y Jalapa, las milicias de Infantería de Oaxaca, las compañías
compañías de infantería, caballería de milicias de Valladolid y Guanajuato, las milicias de la frontera de Sierra Gorda, las de infantería de Celaya, las de pardos libres de Mérida de Yucatán, las compañías sueltas de pardos tiradores de Campeche o las compañías de milicia de Tancítaro y Pisándaro, siendo estas dos compañías de caballería, otras dos de indios flecheros y unas de lanceros constituidas por pardos libres. Podríamos estar aquí enumerando unidades todo el rato. Y desde luego estaríamos dándonos cuenta de la entidad de este inmenso colectivo que las reformas borbónicas pusieron en pie. Por ejemplo, solo en la Ciudad de México y sus contornos había casi 5.000 soldados y oficiales milicianos, es decir, el 20% del total de todas las milicias del virreinato. O, por ejemplo, en Veracruz 6.000, otro 20%, y en Yucatán 4.500. Y en las fronteras interiores, si nos vamos al otro extremo, las milicias se hallaban mucho más dispersas y disgregadas. Pero lo más impresionante y significativo de todo esto, y de nuevo mirando de cara al futuro, lo que va a venir en la independencia pocos años después, es que este enorme cuerpo miliciano cuadruplicaba el número de efectivos veteranos irregulares. Por cada un soldado profesional había más de 4 milicianos, es decir, 4 veces más vecinos armados, adiestrados y encuadrados. Debemos detenernos ahora en ofrecer alguna información sobre quién componía esta oficialidad, tanto de las tropas regulares como la miliciana. La alta oficialidad, desde virreyes a gobernadores o intendentes, los jefes de las grandes guarniciones o los estados mayores de las plazas, casi al completo, fueron peninsulares, y todos con una gran trayectoria militar y experiencia en combate en España, como ya indiqué, o en Italia o en el norte de África. En general, en este grupo de grandes oficiales, el número de mexicanos que podemos hallar es muy escaso, al menos hasta 1810, y desde luego los pocos pertenecientes a las grandes familias de hacendados, o de comerciantes o de mineros, si es que se puede distinguir entre ellas, algunos de los cuales habían enviado a sus hijos a estudiar a España para hacer allí una carrera militar y regresar a México llenos de entorchados. Pero en las unidades militares de guarnición, en los que se llamaban los fijos del ejército regular, en las ciudades principales, la situación cambiaba radicalmente y su oficialidad, desde cadetes hasta capitanes, fue poco a poco, desde 1770 a 1800, componiéndose cada vez en mayor número por oficiales nacidos en la Nueva España, desde luego también en el seno de las grandes familias, pero para cumplir con los requisitos de nobleza y calidad que se requerían para ser oficial. Si nos detenemos y estudiamos las hojas de servicio de los oficiales de estas unidades regulares, hallamos que, por ejemplo, en las unidades de la Ciudad de México, y hablo, repito, de tropa regular, y para 1790 ya 4 capitanes de 10 habían nacido en el virreinato, y 8 tenientes de 16 que ya habían nacido en el virreinato, y 7 subtenientes de 12, y 11 cadetes de 12. Fíjense bien, para 1810, por ascenso de estos oficiales mexicanos debido a las defunciones o retiro de la oficialidad peninsular debido a su edad, las cifras habían cambiado sustancialmente, siendo los novohispanos la mayoría en todo el escalafón de estas unidades, y ya nacidos en México, en Puebla, muchos de ellos, pero también en Veracruz, en Orizaba, en Pátzcuaro, en Guadalajara, en El Carmen, en Querétaro, en Cholula, San Miguel el Grande, Chihuahua, Celaya. Y en la capital, muchos de estos eran hijos de familias principales que habían mandado desde las provincias a sus hijos para ingresar en estas unidades de la capital de mucho prestigio. Por ejemplo, en el regimiento de Nueva España, destinado en Veracruz, Jalapa y Perote, el número de mexicanos era todavía mayor, con 7 capitanes y 15 cadetes de 18, y ya para 1810 las cifras eran más abultadas a favor de los novohispanos que en cualquier otro lugar. Si nos vamos a otra punta, en Yucatán, en el batallón de Campeche, para 1810, el número de mexicanos, y en particular de yucatecos, era muy superior al de todos los demás.
De hecho, en la unidad más distinguida de la región, los dragones de Yucatán, de la crème de la élite, y en 1800, ya la mayor parte eran yucatecos, de Mérida, y todos de condición noble. Curiosamente, o no tan curioso, el único no noble de toda la unidad de calidad honrada era un español. Es decir, la oficialidad de las unidades regulares y veteranas de los fijos, que constituían el cuerpo y el nervio del ejército del rey en el virreinato, estaba lentamente evolucionando, como en el resto de América, hacia una cada vez mayor nacionalización de estos oficiales, denotándose una fuerte presencia de las familias más importantes de los patriciados locales en todo el escalafón. Y por tanto en el control interno de estas unidades y desde luego y en el control directo sobre sus tropas, porque ya era una realidad incuestionable que los cuerpos de bandera eran estos grupos de oficiales americanos los que mandaban. Para 1800 todavía las sargentías mayores o los grandes grados en las unidades, había algunos españoles, pero de salud muy quebrantada, como señalan sus hojas de servicio. Y la media de edad era sumamente alta, entre los 65 y los 70 años, como el coronel del regimiento de Nueva España, el navarro Pedro Garibay, con 73 años, el vasco Francisco Javier de Villalba, coronel del regimiento de México, con 70, o el también navarro coronel Nicolás Mediano, del fijo de Campeche. Los oficiales fueron poco a poco ascendiendo y sobre todo los que fueron llegando enviados desde España fueron casándose, y las hojas de servicio lo muestran muy bien, con hijas de las principales familias de cada ciudad. El archivo de Segovia, donde están sus expedientes matrimoniales, que podemos estudiar quiénes eran sus esposas, nos muestran cómo muchos de ellos se habían casado con estas hijas de familias principales y porque con estos oficiales españoles uniformados que, digamos, interesaban mucho para las estrategias matrimoniales de las grandes familias locales. Y así aparecen poco después, ya no como militares solo, sino como propietarios, comerciantes, con hijos ya nacidos en la tierra y cuyos intereses novohispanos eran mucho más importantes ya, como comprenderán, que sus propios intereses como españoles de origen. Si repasamos los oficiales españoles, muchos que formaron parte del ejército trigarante y que aparecen firmando los documentos de Iguala y posteriormente integrando el ejército de Iturbide o el de la Primera República, muestran como muchos de ellos tienen este origen. Y sus hijos, mexicanos de nacimiento, fueron cadetes en estas mismas unidades en los años 90 y en vísperas de 1810, y suboficiales en la década siguiente y oficiales a comienzos de los 20. Es decir, desde buena parte de toda esta época ya estamos encontrando que estos oficiales eran hijos de militar, hijos de españoles, nacidos en la tierra, con muchos intereses locales y con una sólida carrera militar. Pasemos ahora a analizar la oficialidad de las milicias provinciales. Esos numerosos y nutridos cuerpos de tropas extendidos y repartidos por toda la geografía mexicana, como explicamos. Su oficialidad también muestra su fuerte relación con las élites locales y regionales. De hecho, fíjense, se ordenaba, y voy a leer, dice, los coroneles, decía la documentación, se escogerán entre los que manifiesten una nobleza suficiente y entre otros que vivan decentemente, aunque sean comerciantes. Es decir, el sistema miliciano lo que hacía era reconocerles desde su alta posición económica una alta posición social como oficiales del ejército, con el uso de uniforme, de armas y el disfrute de autoridad y fuero sobre el resto de la población. Es decir, así no serían uniformados y por tanto ricos, sino ricos y por tanto uniformados. En las hojas de servicio de esta oficialidad miliciana de las principales ciudades, ya en los años 80 figuraban las grandes familias locales, todavía la mayoría de ellas de origen español. Así, en el Regimiento de Infantería de México, sus oficiales, todos peninsulares, aparecen como nobles,
o hidalgos distinguidos, por ejemplo, de Navarra, de las montañas de Burgos, de Aragón, de Asturias, de Sevilla, todos comerciantes emigrados pocos años antes y muy ricos ahora. Los Garibay, los Mesía, Tueros, Medina. En las milicias de Puebla aparecen los Aranda y los Albas, los Camuñes, los Berberache, Verdesol, Aizú, puedo seguir leyendo en un número alto, ¿no? Que eran de La Coruña, de Valencia, de Pavía, de Cataluña, de las montañas, de Sicilia, del País Vasco, y también algunos nobles ilustrados, porque ya habían comenzado a comprar títulos de marqueses y de condes. Los cadetes eran todos poblanos, los de Puebla, y todos de excelente calidad. Los Otero, los Echegaray, varios, los Arellano, Uribarri, varios también, los Olavarría, los Ceballos, y lo mismo se repetía en Toluca, los Sea, los Corella, Tobar, Otal, Pastael, o en Querétaro, por ejemplo, los Ruiz Dávalos, Berroín, Bellojín, Pita de la Vega, Costales, Echartea, grandes familias todos. Lo interesante es, por ejemplo, que Humboldt, el visitante de la región, se dio cuenta de todo esto y escribió sobre la militarización de la sociedad, de la alta sociedad mexicana, o americana en general, pero mexicana en particular en esta época, a la que se unía la moda que llegaba desde Europa de usar uniforme, casi para todo. Pero Humboldt, que era tan agudo observador sobre la realidad americana, advertía lo siguiente, y les voy a leer. Decía: no es el espíritu militar de la nación, sino la vanidad de un pequeño número de familias cuyos jefes aspiran a títulos de coronel o de brigadier, lo que ha fomentado las milicias en las colonias españolas. Sigue Humboldt. Asombra ver hasta en las ciudades chicas de provincia a todos los negociantes transformados en coroneles, en capitanes, en sargentos mayores. Dice: como el grado de coronel da derecho al título de señoría, que repite la gente sin cesar en la conversación familiar, señoría tal, señoría cual, ya se concibe que sea el que más contribuye a la felicidad de la vida doméstica y por el que los criollos hacen los sacrificios de fortuna más extraordinarios, termina Humboldt. Es muy interesante porque estas medidas concedieron a los patriciados locales, obviamente aparte del título de señoría, como decía Humboldt, o de excelencia, que también se repetían continuamente, o desde luego la franquicia del fuero militar, un inmenso poder en el control sobre los sectores populares, y tanto en los barrios como en los partidos rurales, o en los talleres, o en los almacenes, o en los corralones, o en los ingenios, o en sus sembradíos y en sus haciendas. Ellos eran los jefes, los coroneles y los capitanes. Los otros, los de abajo, eran ahora sus soldados, sujetos enteramente y además a una inapelable obediencia debida. En 1810, todo esto tendrían, como comprenderán, una repercusión y una importancia extraordinaria, cuando la realidad dejó más que en evidencia la vinculación existente entre las tropas, los soldados, con la oficialidad y las élites locales. Pero no solo en la capital, sino también en las jurisdicciones del interior. Además, la masiva compra de títulos nobiliarios que realizaron todos estos grupos en las grandes y principales ciudades, buscando la distinción y la ostentación social que ser marqués o ser conde conllevaba, llenó estas unidades militares de milicia de apergaminados titulados que rivalizaban en la ostentación de un uniforme y de unos grados castrenses tan costosos de mantener como inútiles en cuanto a eficacia militar. Pero nos muestra cómo esta militarización de la sociedad fue clave y determinante para podernos explicar lo que sucedió apenas unos años después, donde se situó cada uno entre 1810 y 1822. Estos cambios producidos en la composición, en el juego y en el papel de las élites locales, empoderadas socialmente como rectores que eran de la sociedad colonial, estos cambios, repito,
no dejaron de ser observados con mucha preocupación por los visitadores, por los inspectores enviados por el gobierno de Madrid en los años 80 y 90. Máxime ahora, cuando estas élites locales se hallaban uniformadas y dominaban y pagaban un ejército tan grande. Élites que por lo demás se hallaban ya en pugna evidente con las autoridades coloniales metropolitanas en defensa de sus intereses de grupo y clase, obviamente. Algunos virreyes, por ejemplo Revillagigedo, Branciforte o Azanza, ya habían avisado y además denunciado la existencia de un claro sentimiento de rechazo entre las élites locales a las medidas reformistas, comenzando por lo que tenían que ver con los aumentos impositivos, claro, pero también una vez que habían conseguido alcanzar estas cuotas de poder social y político, se quejaban ásperamente de la cada vez mayor intromisión de los funcionarios peninsulares en los puestos administrativos y políticos reservados para estas élites. El sentimiento antigachupín se extendía entre estos grupos cada vez más, siendo vistos los peninsulares recién llegados como unos asaltantes o unas aves de rapiña de sus riquezas, de sus cargos. Uno de estos enviados por Carlos III, el visitador general Francisco de Saavedra, informó sin ambajes a sus ministros Floridablanca y Aranda que cuando llegó a Veracruz, y voy a leer lo que dice Saavedra, y vio el aire de descontento evidente por el aumento de los impuestos, dice Saavedra, temió que se produjese algún disgusto, aunque se quedó tranquilo, dice, cuando vio la cantidad de tropas que había en la ciudad de Veracruz. Pero enseguida le dijeron, no se engañe, dice, y escribe él, que la tropa del regimiento de la Corona, es decir, el fijo de Veracruz, por ser toda del país, es la menos a propósito para contener cualquier disturbio, y aún pudiera dudarse si en semejante caso causaría más daño que utilidad. O sea que ya le están advirtiendo a Saavedra, tenga cuidado, no se engañe con las apariencias, que esta tropa seguramente no va a actuar contra sus propios vecinos si deciden hacer algún tipo de alzamiento o de manifestación. Cuando Saavedra, este visitador, llegó a la capital, a México, y sigue informando a su ministro en Madrid, sigo leyendo, las autoridades virreinales, en conversación privada, me pintaron en tono lamentable la situación de aquel reino. Es decir, ahí no había engaño. A Saavedra, las autoridades del virreinato en México le dicen, no, tenga cuidado y no se engañe con las cosas que pasan aquí. Me dijeron, dice, que había un descontento general, así por el aumento de los derechos con que se intentaba gravar los pulques y la extensión de la alcabala al maíz, como por las vejaciones y mal modo de algunos empleados de la Real Hacienda. Es decir, estamos viendo cómo aquí los roces y movimientos o posturas antigachupines ya son fuertes. Saavedra explicó al ministro Gálvez en Madrid que había encontrado en México, fíjense bien la expresión que escribe Saavedra, indicios de emancipación, es decir, de deseos de independencia. Fíjense, estamos hablando de principios de los años 80, 1781. Repito la frase de Saavedra. Había encontrado indicios de emancipación, es decir, de deseos de independencia. Y sigue escribiendo Saavedra. Especialmente en la Nueva España, yo la veo que ya está casi en el disparador para declarar su independencia a la primera gran convulsión de Europa que le ofreciese coyuntura oportuna. ¿Qué tal? 1780. Leo. Encuentro que está casi en el disparador para declarar su independencia a la primera convulsión de Europa que le ofreciese coyuntura oportuna. Y que este proceso, sigue escribiendo, podría retrasarse 30, 40 años, pero que debemos irnos preparando para él porque es inevitable. Pasemos ahora a analizar a la tropa de este enorme contingente. Entre los soldados del ejército colonial, la heterogeneidad era su principal característica, porque en cada plaza, en cada ciudad, era diferente. A pesar de los intentos reformistas por mantener tropa peninsular, esta presencia no se logró
porque los soldados que se enviaron desde España desertaban masivamente nada más pisar suelo americano. Es que al fin y al cabo, y dadas las pésimas condiciones de vida de la tropa en el ejército colonial, comenzando por los salarios siempre atrasados, cualquier español tenía en América otras muchas posibilidades de prosperar económica y socialmente antes que como soldado. Por tanto, las plazas de los cuerpos veteranos de las ciudades tuvieron así que ser cubiertas por tropa local, la única que estaba dispuesta a engancharse, cumpliendo o no los requisitos de las ordenanzas. Así, las características del soldado veterano se correspondieron con las del vecindario de las ciudades donde se asentaban de guarnición, de las que, por cierto, no se movería casi nunca en todos sus años de servicio. Además, sus condiciones de vida hacía idónea a esta población local para soportar los rigores de esta vida de guarnición, muchas veces alimentado y vestido por sus propias familias, cuando no le llegaba el sueldo, durmiendo en sus casas o en sus rancherías o en sus cuarterones particulares por ausencia de cuarteles aptos o trabajando en otro oficio cuando no tocaba guardia y así poder subsistir porque no les pagaban los salarios a tiempo. Los informes de algunos visitadores militares a estas guarniciones no dejan lugar a dudas sobre su estado. Y así escribían: puede decirse, recuerdo esta frase, puede decirse que la tropa de este regimiento es un enigma, decían, mitad paisanos, mitad soldados. Bueno, sus edades además eran elevadas porque se reenganchaban continuamente. Muchos entre 30 y 45 años, habiendo ingresado al ejército con 18 o con 23, nunca o casi nunca cambiaron de ciudad ni de unidad militar, es decir, tuvieron toda una vida en el oficio de soldado en el mismo lugar. Los juicios y consejos de guerra incoados contra algunos de estos soldados muestran el universo de la difícil vida urbana en estas ciudades y en sus barrios populares. Al fin y al cabo, los soldados no eran sino vecinos de las mismas, y algunos, los más conflictivos, acusados de peleas en las calles, en las tabernas, por juego o por exceso de alcohol, pero los juicios y consejos de guerra más numerosos le fueron instruidos por delitos relacionados con el comercio ilícito, es decir, el contrabando. Bien porque contrabandeaban ellos directamente o bien porque se compinchaban con otros, normalmente comerciantes reconocidos, para permitir que sus mercancías entraran o salieran libremente de la ciudad sin pagar impuestos. De todas formas, ser soldado era una profesión aceptada, sui generis desde luego, pero, y sometida a sus propias lógicas, pero estable. Un sueldo del rey era un sueldo del rey, escaso y atrasado, pero sueldo fijo que comparado con muchos otros sectores populares urbanos era hasta de envidiar. De ahí que se reengancharan una y otra vez, hasta casi jubilarse por sus achaques. Otra cosa muy diferente fue cuando apareció la guerra. Amigo, la guerra es sus obligaciones y sus riesgos, porque cuando la guerra se acercaba y se acercó y les alcanzó, los regimientos se contrayeron, se retrayeron, porque no estaban preparados para eso. Las listas de tropas de las unidades regulares, que felizmente se conservan en los archivos, permiten realizar un análisis muy detallado de estos soldados. Sabemos sus nombres, sus edades, su estatura, su lugar de nacimiento, el tiempo de servicio. Por ejemplo, tomando una de las muchas listas existentes, esta vez de los soldados del Batallón Fijo de Campeche en 1790, sabemos que más del 80% de ellos eran exactamente naturales de Yucatán. Un 7% del resto de Nueva España, un 5% de Cuba y otro porcentaje chiquitísimo de la península ibérica o de Europa. Por ejemplo, Jacinto Alvarado, de la primera compañía, era natural de Mérida, con 28 años de edad, 7 años de servicio, se alistó con 21 años, por tanto, con una estatura de 4 pies, 11 pulgadas, 6 líneas, es decir, 1,5 metros aproximadamente, y estaba en Campeche de guarnición, o que, por ejemplo, otro, que Crisanto Pardo, de la compañía séptima, tenía 11 años de servicio y un poquito más de 1,50. Fíjense de estatura. Vean cómo ha crecido la población en estos últimos siglos en estatura en nuestros países, ¿no? En las provincias internas, por ejemplo, del norte de México, por irnos al otro extremo del mapa, los datos son muy significativos. Fíjense, de los 42 soldados del presidio de Santa Rosa María del Sacramento, 4 eran de Monterrey,
16 de Coahuila, 4 de Santa Rosa, 8 de Cadereyta, y de los otros 8, solo uno no era de la región, un canario. Analizando el otro gran colectivo, ahora nos vamos a la tropa de las milicias. Esta estaba compuesta por el vecindario de barrios, villas y áreas rurales del virreinato y repartidas por toda la geografía, como ya se indicó. Señalaba el reglamento de milicia que los sargentos se han de escoger entre los que se hallaren más a propósito, sin exigirle otra cualidad, sacados de entre los vecinos, de todo estado y condición. Y los soldados, todo el vecindario, agrupados por colores, blancos, pardos, morenos, mulatos, mestizos, o el genérico que encontramos algunas veces de todos los colores. Y a veces también por oficios, del comercio, plateros, sombrereros, es decir, fíjense bien que si la oficialidad pertenecía a la élite, como ya se señaló, y la tropa a los sectores populares, al mando directo de sargentos y de cabos elegidos por los oficiales, esta milicia está representando extraordinariamente a la sociedad mexicana. Grandes oficiales de las familias, caporales, mayordomos, entre la suboficialidad y soldados del pueblo llano. La rígida estructura miliciana nos muestra esto. Ricos comerciantes, hacendados, mineros, artesanos, dueños de talleres, los oficiales, capataces y mayordomos o mayorales, los cabos y los subalternos, y vecinos, peones, campesinos, empleados, trabajadores, asalariados, los soldados. Y con un marcado carácter local, incluso barrial, desde luego, y con un marcado sentido étnico. Eran vecinos de todo estado y condición, varones entre 15 y 45 años, solteros, casados, sin tacha física ni invalideces, se exigía, con obligaciones de presentarse cada vez que les convocaran sus jefes para realizar la instrucción, lo cual se producía normalmente los domingos, entre comillas, a la salida de la Santa Misa, se indicaba. Y allí iban, sin zapatos, muchos de ellos con armamento como si fueran unos palos en vez de fusiles, haciendo su ejercicio con tambor y con chirimía. Algunos oficiales le habían pagado los uniformes, pero luego se los quitaran cuando terminaban, pero sujeto a su disciplina y al fuero militar que estos oficiales, es decir, la élite social, sus empleadores, sus amos, les imponían. Las milicias eran un sector más de dominación impuesto por el patriciado local sobre los sectores populares. Otro mecanismo de control, otra herramienta para salvar los intereses de la élite, aún los políticos, ahora mediante esta fuerza puesta en sus manos, la que las autoridades peninsulares no podían ver sino con preocupación. De nuevo hay que señalar que los acontecimientos de 1810 y en adelante nos muestran cómo estas tropas jugaron un papel fundamental, las tropas milicianas en la guerra, porque en la práctica todo esto que estamos viendo empezó a funcionar en 1810 de una manera muy contundente. Hay que señalar lo interesante de las milicias de pardos que existían en algunas zonas, por ejemplo, en el Pacífico, en la capital de México, en Campeche, y hay también que hay que señalar aquí que hay que distinguir entre la oficialidad y la tropa, porque los jefes de estas unidades pertenecían a lo que llamamos, o habían comenzado ellos a llamarse como clase mulata, es decir, un grupo emergente que en ciertos lugares de la Nueva España y otras ciudades del Caribe se autodistinguían entre morenos, pardos y negros del común, porque decían somos medianos propietarios, somos dueños de solares, de talleres, somos comerciantes al de tal, pero también al por mayor, y eran dueños de talleres artesanales, como indicado, con un número alto de empleados, con algunos esclavos inclusive, prestamistas, agiotistas, en cantidades a veces crecidas, a veces menudas, transportistas, almacenistas o bodegueros, y vivían con distinción en sus casas, mostrándose con los mejores atavíos en los paseos, las calles y las plazas, con solvencia, capacidad económica bien contrastada, un buen nivel de educación, algunos inclusive llegaron a ser abogados, obligando a que los sectores los sectores de la élite lo tuvieran en consideración. Y sobre todo, frente a los otros sectores, los sectores populares, establecieron
unos mecanismos de clara dominación también importante, o al menos de clientelismo, en los barrios populares de las ciudades, con quienes tejieron poderosas redes de control, basadas en muchos casos en un paternalismo más que efectivo, pero basados también estas redes clientelares en su capacidad para financiar pequeños y medianos emprendimientos y en el manejo de los códigos culturales, tanto blancos como negros, que ellos conseguían realizar, especialmente en las fiestas, en los cabildos, en las cofradías de las que fueron cargos, mayordomos, priostes, donantes, porque todo ello les sirvió para transformarse en líderes de los mayores colectivos de la población urbana, es decir, los sectores populares de color en los barrios. Y sobre esta gran base popular construyeron un poder importante que incluso mostraron en los turbulentos años que van a seguir ante las mismas clases blancas. En 1810, con la guerra en las puertas de las ciudades, las características que hemos aquí anotado apenas si cambiaron en cuanto a la oficialidad o en la tropa, y tanto para las unidades regulares como para las milicias. Pero de todas, la guerra fue un revulsivo social y político verdaderamente impresionante. Este ejército del rey, pensado y organizado para hacer frente a un enemigo exterior, se vio envuelto en una guerra todos contra todos. Hidalgo y Morelos usaron parte de esta estructura, especialmente la miliciana, para movilizar y disciplinar a sus tropas insurgentes. Y los realistas lo mismo, en las unidades regulares y también en las milicianas, que al mando de las élites locales jugaron el papel que éstas quisieron desempeñar. La desconfianza en el ejército real de Nueva España, visto desde Madrid y desde parte de la oficialidad del virreinato, fue entonces más grande. Y es entonces cuando decidieron que lo mejor sería solicitar el envío urgente de nuevas unidades peninsulares si deseaban mantener la posición realista en la Nueva España. Veamos ahora qué sucedió con esta tropa peninsular enviada como refuerzo. Cuando terminó la guerra en la península ibérica contra Napoleón, los envíos de tropas españolas a México se ampliaron para atender estas urgencias de la guerra contra la insurgencia. Pero fue una tropa llevada a la pura fuerza, muy descontenta. Muchos llevaban más de 8 años de guerra en España a sus espaldas y ahora se les mandaba a pelear a una guerra lejana. No se les comunicaba previamente su destino, porque al conocer que iban a América protestaban enérgicamente cuando no se sublevaban ni desertaban, como sucedió en Vigo en 1811, o con el regimiento de Saboya en 1812, que se amotinó antes de embarcar. Al fin y al cabo, las unidades peninsulares de la guerra contra Napoleón se nutrieron de voluntarios para combatir al enemigo francés, pero cuando conocían que su destino era la guerra en ultramar, donde se decía que la gente moría por naufragio o por enfermedad, incluso antes de llegar, y sin tener un retorno asegurado, se negaban rotundamente a embarcar, alegando que para eso no se habían presentado libremente a las reclutas. En 1815, como sabemos, se remitieron a Veracruz 2 regimientos con 1.700 soldados, pero el viaje fue muy accidentado por el Caribe y las tropas llegaron a Veracruz con muchas bajas debido a la fiebre. 3 meses después, el brigadier Millares, que las mandaba, remitió informes a Cádiz sobre la catástrofe de aquella guerra en la Nueva España. Un año más tarde, herido, evacuado y destruido en La Habana, solicitaba el relevo inmediato de los restos de sus tropas que quedaban en México, porque afirmaba, con unidades convencionales era imposible sacar adelante aquella guerra. Ahora lo entendemos muy bien. Un relevo de tropas que obviamente no se produjo, porque para entonces, 3 años después de su embarque, ya no quedaba casi nadie a quien relevar, o habían muerto o desertado. El propio Millares murió en La Habana sin ser evacuado nunca. En 1816, un año después, fue destinado a Veracruz el regimiento de Zaragoza, con 1.500 soldados, la última tropa enviada directamente a Nueva España. Iba al mando del brigadier Pascual Liñán, nombrado en sustitución de Millares, pero igual que su antecesor, enseguida informó que las terribles condiciones en que debía operar por el clima y las circunstancias de aquella guerra, con más de 200 muertos al mes, sin poder pagar a las tropas, ni ofrecerles un descanso, destrozados sus uniformes y sin pertrechos,
estaba la guerra perdida. En general, estas unidades peninsulares no sirvieron para mucho en la guerra, pero no así sus oficiales, que se codearon enseguida con la crème de los altos oficiales de las élites mexicanas, fundiéndose en sus objetivos, fines y caminos comunes. Acabar la guerra, sí. Vencer al enemigo, también. Pero quedarse en el poder desempeñando los nuevos cargos políticos militares que veían abrirse ante sí tras el brillo de sus uniformes. Bien significativo es que los coroneles de los regimientos enviados a Nueva España hasta entonces, como Rafael Bracho, del de Zamora, Melchor Álvarez, del de Navarra, o Domingo Estanislao Luaces, del de Zaragoza, firmaran todos al lado de Iturbide en 1821 el Plan de Iguala, al igual que los oficiales de los granaderos provinciales de Jalapa, varios del Fijo de Veracruz, del Batallón Provincial de Puebla, del Fijo de México, las tropas del teniente coronel Antonio López de Santa Anna con sus lanceros de Veracruz, los dragones de Puebla con los hermanos Flon, las del teniente coronel Francisco Ramírez, los granaderos de Guadalajara al mando del sargento mayor Juan Domínguez, el teniente coronel Miguel Barragán y su escuadrón volante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo anterior muestra el nexo para nada invisible que liga todos los periodos de este tiempo: la colonia, la guerra, el imperio, la construcción de la república. A través del estudio de lo que fue en sí mismo el ejército real de la Nueva España, el análisis de estos oficiales, de estos soldados, más allá de los que formaron parte alguna vez del ejército del rey, constituye una guía muy interesante, como hemos visto, para entender este tiempo de la guerra de independencia a cabalidad, en toda su complejidad, en todo su calado y también con todas sus consecuencias. Muchas gracias por la atención dispensada y espero que esto haya sido interesante.
Gracias.